Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días compañeros, compañeras. Hago una presentación de quienes estamos aquí presentes el día de hoy en el podio. Edna Vega, subsecretaria de la SEDATU, Carlos Martínez, director general del Infonavit, el doctor Pedro Centeno, director general del ISSSTE, y César Buenrostro, vocal de FOBISSSTE. El día de hoy vamos a arrancar con una presentación general, como nos ha solicitado el presidente de la República, de lo que son los avances de la política nacional en materia de vivienda. Vamos a arrancar, por favor, con la primera lámina, donde quisiéramos en esta lámina exponer en términos generales cómo se ha venido desarrollando lo que corresponde la política nacional de vivienda. En la primera sección de la lámina podrán ver que en términos generales, desde que esta administración tomó cartas en el asunto en materia de vivienda, en el 2018 ha habido una disminución aproximadamente de 1 millón de viviendas en rezago. Ese es, digamos, un indicador que viene de datos del INEGI y de Coneval, muy importante, que da cuenta de que la estrategia que ahorita vamos a desarrollar en materia de vivienda ha sido la adecuada. Asimismo, en la segunda sección de esta misma lámina podrán ustedes observar lo que corresponde la ubicación geográfica del rezago habitacional a nivel nacional. Como podrán ver, los estados del sur, particularmente Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Tabasco, son los estados que mayor rezago tienen en materia de vivienda a nivel nacional. Estamos hablando que hoy en día, a través de acciones de este gobierno federal, hemos disminuido prácticamente 1 millón de viviendas en materia de rezago habitacional, y gran parte del enfoque que hemos hecho digamos, desde una óptica regional ha sido concentrar las acciones en el centro y sur del país. Asimismo, el tema, digamos, de rezago, es muy importante mencionar, prácticamente un 80% requiere acciones de mejoramiento o ampliación de las actuales viviendas existentes. Es un tema muy importante en donde dos factores se concentran. Uno es la ubicación geográfica, como comentamos ahorita, es en la mayoría en estados del centro y sur del país, y dos, las acciones que se requieren para poder atender prácticamente en un 80% este rezago son mejoramientos y ampliaciones. En la siguiente lámina hacemos una rápida recapitulación, 3 datos muy concisos de lo que corresponde el tema de vivienda a nivel nacional. 61% del ingreso de la población mexicana la destina a vivienda, al pago de su vivienda. Lo que es el 43.6% del total del parque habitacional en las últimas 2 décadas se ubica fuera de las ciudades, digamos, eso quiere decir en las periferias de las ciudades, y digamos el 18% de la población tiene carencias de servicios básicos de la vivienda. Esto nos está hablando prácticamente de un modelo de desarrollo urbano y de vivienda que se promovió prácticamente en las últimas 2 décadas bajo una lógica mercantil de la vivienda. Una de las primeras indicaciones del presidente de la República en esta administración es dejar de ver a la vivienda como un tema mercantil y más como un derecho humano al acceso a la vivienda. Por ello es que el gobierno federal implementó diferentes políticas públicas en materia de vivienda, entendiendo que la autoproducción de la vivienda, esto que habíamos señalado en la primera lámina, es una forma bastante eficiente de poder atender ese rezago que volvemos a mencionar en un 78% es en materia de mejoramiento o ampliación de vivienda. En la siguiente lámina podremos ver, digamos, cómo se ha venido concentrando la distribución de lo que es la política de autoproducción, entendiendo que es la coordinación de las diferentes instancias en materia de vivienda. Estamos hablando de la propia Comisión Nacional de Vivienda, FOBISSSTE, Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal. Tenemos prácticamente un total de 1.2 millones de acciones que se han realizado en materia de autoproducción. Podrán ver que es este mapa de distribución regional concentra gran parte de estas acciones de autoproducción donde tenemos
la mayoría del rezago. Recordemos la primera lámina que presentamos, donde se encontraban en estados del centro y sur del país del rezago, y entendiendo que en estas modalidades, ¿no? La distribución por tipo de financiamiento, prácticamente 81.5% han sido créditos y 18.5% subsidios, de los cuales subsidios tenemos la Comisión Nacional de Vivienda, la instancia por parte del Gobierno federal que atiende, digamos, a la sección o la población más rezagada que no tiene posibilidad de acceder a un crédito. Y el resto de la colocación de acciones en materia de autoproducción se lleva a cabo en coordinación con las otras instancias en materia de vivienda. El 91% se ha utilizado para ampliaciones y mejoramientos, el 8.2% de estas acciones de autoproducción para vivienda nueva. Estamos hablando de poder atender las 32 entidades federativas y más de 2,000 municipios se han atendido. En la siguiente lámina vamos a ver lo que corresponde una colocación consecutiva de créditos en total, tanto en materia de autoproducción como créditos para vivienda nueva por las diferentes instancias que coordinamos a través de la Secretaría en materia de vivienda. Tenemos Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal, la propia Comisión Nacional de Vivienda y lo que corresponde FOBISTE. Tenemos un total al día de hoy, desde que entramos en el 2019, de 2.6 millones de acciones en materia de vivienda. Como podrán ver, ha habido una constante colocación a lo largo de este periodo. En términos generales, esta es la introducción. Le cedo el micrófono a la subsecretaria, la doctora Edna Vega, para que pueda profundizar en lo que corresponde las acciones por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, posteriormente al director del Infonavit y al vocal del FOBISTE. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todas. Antes de pasar a CONAVI, la intención también es ubicar la política nacional de vivienda, el Sistema Nacional de Vivienda, en concreto para caracterizar respecto a esta administración. Ya señalaba el secretario Meyer la situación del rezago habitacional en nuestro país de décadas anteriores a la fecha. ¿Cómo ubicamos este gran contraste y cómo como gobierno mexicano se asume esta gran responsabilidad? Primero identificar hacia dónde orientar las políticas habitacionales en una situación de tanto rezago habitacional, cómo priorizar la atención. También el Programa Nacional de Reconstrucción, en un momento bastante complicado, derivado de los sismos de 2017 y 2018, y que tendría que priorizarse la atención de estas familias, y entonces los subsidios para atender este rezago. Quisiera entrar a esta perspectiva general que se tiene como gobierno federal. Cuando el secretario comenta la perspectiva del derecho humano a la vivienda adecuada, no es un tema menor. Se ha promovido ante la Cámara de Diputados y de Senadores la modificación al artículo 4 constitucional, que consiste en pasar del término vivienda digna y decorosa a vivienda adecuada. Tal vez a ustedes les parecerá un tema menor, sin embargo, es fundamental, ya que hay una, normatividad internacional, instrumentos internacionales que dan este sustento. La observación número 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Vinieron esta observación 4, donde definen con mucha claridad qué es la vivienda adecuada, y consiste en 7 componentes básicos. Varios de ellos yo les pediría atención respecto a lo que describió el secretario Meyer, en el sentido de las condiciones del ingreso, cuánto tiene que aportar cada familia para pagar su vivienda, dónde está ubicada, si está mal, dónde se ubica esta vivienda,
si cuenta con servicios. Bueno, estos elementos están considerados en esta observación número 4 y considera efectivamente esos elementos. Por un lado, la seguridad en la tenencia de la vivienda, que no significa necesariamente propiedad privada, sino significa que la familia no esté amenazada de algún tipo de desalojo o de desplazamiento, la disponibilidad de servicios y todo lo que conlleva equipamiento, además, accesibilidad, es decir, que las tengan preferencia en la atención situaciones de vulnerabilidad, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores. Naciones Unidas considera como población vulnerable a las mujeres, entonces dar también atención prioritaria a las mujeres. La habitabilidad, que no tiene que ver estrictamente con una superficie determinada o con estas condiciones, sino que la vivienda cuente con las condiciones básicas de ser habitable, de ser disfrutable. La asequibilidad, que tiene que ver con que efectivamente se establece que una familia no debería de erogar más del 30% de su ingreso, destinarlo a la vivienda, porque si no pone en riesgo otros derechos como la salud, la educación, etcétera. La ubicación, este tema no solo tiene que ver con distancias, hemos vivido la situación de grandes conjuntos habitacionales que se construyeron a unas distancias muy considerables, que el gasto también en transporte y además sin servicios, etcétera. Entonces, la ubicación sí tiene que ver dónde está la vivienda, pero también el que no esté en una situación de riesgo, ¿no?, de cualquier tipo de riesgo, y que cumpla con estas condiciones de acceso a la educación, a la salud, etcétera, al propio trabajo. Y otro componente que reconoce Naciones Unidas es el de adecuación cultural, es decir, reconocer las condiciones de cada localidad, de cada zona, que no es lo mismo construir en los pueblos yaquis en el norte que en la zona sur del país. Las condiciones climáticas, las condiciones de vida de las localidades tienen que ser reconocidas. Entonces, sobre estos 7 componentes, sobre esta promoción del reconocimiento al derecho a la vivienda adecuada, es que se diseñaron las distintas políticas y programas que se están desarrollando. Esto se plasma en el Programa Nacional de Vivienda, publicado en el 2020, y que reconoce esto, y por lo tanto cómo cada una de las instituciones, cada uno de los organismos nacionales de vivienda, y en eso también sumamos al Instituto Nacional de Suelo Sustentable, también por el tema de la seguridad en la tenencia, se va traduciendo ya en programas específicos. Sobre la Comisión Nacional de Vivienda, comentar que fue un proceso de cambio total de la institución. Anteriormente había una serie de programas de distintas instituciones, incluso de la propia SEDATU, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la CONAVI, de FONAPO. Entonces, la primera decisión fue que solo hubiera una institución abocada a la atención de la población más vulnerable, y entonces se cambió radicalmente la figura de la CONAVI, se asumen las responsabilidades de las otras instituciones, y es el programa del gobierno federal, el organismo ejecutor de la política de vivienda del gobierno federal, destinado a la población más vulnerable de este país. Sobre esa base, también otro cambio muy importante es destinar de manera directa los apoyos o los subsidios a la población. Este también es un cambio muy importante. Antes
el subsidio de CONAVI se dirigía al apoyo de los grandes desarrolladores, a los grandes desarrollos y muy poco a la gente más necesitada. Entonces ahora prácticamente todo el apoyo de manera directa se otorga a las personas beneficiarias en dos grandes vertientes. Una fue la del Programa Nacional de Reconstrucción, que podemos ver en la siguiente lámina, donde se han otorgado 60,791 apoyos. Ustedes pueden ver en la lámina dónde están distribuidos, que bueno, corresponde a la lógica de las entidades donde se sufrieron los efectos del sismo de 2017 y de 2018 en Oaxaca. Entonces son este tipo de daños a los que se atendieron, daño parcial y daño total. También hubo varias reubicaciones y en el caso de reconstrucción, un dato muy importante es que a través de un convenio con la Secretaría de Cultura se logró rescatar varias viviendas con valor patrimonial que además del rescate propio del inmueble permite que la familia no saliera desplazada por estas condiciones de accesibilidad. Se ve también en la gráfica del lado derecho esta distribución por años. Y después esta otra vertiente del programa de vivienda social que en mucho está vinculada justamente al programa de mejoramiento urbano en las zonas donde interviene la SEDATU con obras de equipamiento de salud, de recreación. La intención es que también vivienda sea un componente que permita fortalecer esta intervención y se están transformando las localidades y las comunidades. También el programa emergente de vivienda que se desarrolló justo a partir de la situación de la pandemia, además de atender el rezago habitacional, contribuir a la reactivación económica en el país. Y pues prácticamente se han atendido las 32 entidades y de manera muy importante también se ha enfocado a la atención en situaciones de riesgo. Lamentablemente este país padece esta situación, casos como el sismo de Guerrero del año pasado o la atención de familias que fueron afectadas por el deslizamiento del Cerro de Chiquihuite, están siendo atendidas a través de este programa. El reto es mayor. Consideramos que esta focalización del subsidio, del apoyo directo a la gente está ayudando en mucho a este grupo de personas, de familias que efectivamente no son derechohabientes de Infonavit y de Foviste y que contribuyen mucho a la atención de esta población de manera prioritaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Y seguiríamos con Infonavit, por favor. Muchas gracias, secretario. Gracias a todos los compañeros periodistas. Vamos a hablar precisamente de lo que solicitaba el presidente, que era todo el tema de programas de reestructuras, programas de alivio de deudas, etcétera, y los programas de crédito que están vigentes en el Infonavit. El primer programa es el de responsabilidad compartida. Lo presentamos aquí en la mañanera en febrero del 19. Ha sido un programa que ha venido avanzando a lo largo de la administración y el objetivo de este programa tiene como fin que todos los créditos que estaban denominados en salarios mínimos se puedan convertir a pesos. A la fecha se han convertido 340,000 créditos de la cartera del instituto y con esta conversión se han condonado a esas deudas, a los saldos insolutos de esos créditos, 63,000 millones de pesos. Entonces, un programa que ha beneficiado a todas estas familias, les genera una perspectiva mucho mejor de su crédito, pueden pagar con mensualidades congeladas, con tasas fijas, sin aumentar el plazo del crédito, pero además tiene un crédito que ya es real y vale lo que vale su vivienda, que era la queja que había de las personas. Decían,
oye, mi vivienda es de muy poco valor y el crédito es mucho más alto que la vivienda. Bueno, pues con este programa se arregla y puede acceder cualquier persona, cualquier acreditado del Infonavit que haya sacado un crédito financiado por el Infonavit. Más o menos estamos hablando de todavía 2.5 millones de acreditados. Pueden acceder a este programa a través de internet, micuenta.infonavit.org.mx. Ahí se meten, tiene una pestañita que se llama responsabilidad compartida y convierten su crédito en un solo clic y tienen mejor perspectiva de pagos para sus familias. Adicionalmente, en la que sigue, hemos apoyado a 3.3 millones de acreditados a lo largo de esta administración. El Infonavit tiene más o menos un portafolio de 6.2 millones de créditos en activos y con distintos programas que hemos implementado. Cada crédito es distinto, cada crédito es una historia de vida y en cada uno de estos programas, pues ya sea que hacemos un estudio socioeconómico a la familia, que se baja la mensualidad, que se condona parte del saldo y así distintos programas que tienen opciones las personas. Se han apoyado a 3.3 millones de acreditados y aquí se incluyen los 450,000 apoyos que se dieron durante la pandemia. Recordarles que en 2020 el Infonavit hizo un programa para diferir los pagos de los créditos y apoyar a los trabajadores cuyas empresas caían en paro técnico. Entonces eso incluye los 450,000 que se dieron en la pandemia y en total todos estos apoyos es más de lo que se dio en todo el sexenio pasado. En la que sigue, también, como lo decía el presidente, desde su llegada y bajo su instrucción, se detuvieron los llamados juicios masivos de vivienda, donde si la gente caía en impago, se iban a juicios que eran carpetas agregadas. Imagínense que casas de todo el país acababan en un solo expediente, en un solo juzgado, y en 45 días se hacía una adjudicación de vivienda a favor del Infonavit. Esto no solo pues violaba procesalmente derechos humanos, pues el debido proceso, sino que además era completamente injusto para los trabajadores. Encima el Infonavit hacía remates y subastas de estas viviendas a privados y las revendía. Todo eso se paró. Separaron los juicios masivos, separaron los desalojos por causas injustas, separaron las subastas de vivienda y a partir de ahora pues se le ofrece a las personas que tengan voluntad de pago distintos programas de reestructura para que conserven su patrimonio y en el caso en que el Infonavit recupere las viviendas, ahora se hacen a través de programas sociales en conjunto con estados, municipios, en la dirección de la propia SEDATU. La que sigue, también recordar que este año el Consejo de Administración tomó una decisión importante para todos los créditos que están denominados en salarios mínimos. Se determinó que en lo que se convierten, nosotros esperamos que todas las familias lleguen a convertir sus créditos, pero quienes tienen todos esos créditos, lo que pasa, y así lo determina la ley, es que los saldos insolutos del crédito se capitalizan a la tasa de inflación y luego se le aplica una tasa de interés contractual. En ese sentido, pues la UMA o la medida de actualización se determinó en 7.36% este año. El Consejo de Administración tomó la decisión para contener los pagos y los aumentos de no capitalizar al 7.36%, sino de hacerlo solamente al 4.99%. Es una decisión muy importante porque implica que todas las familias mexicanas que tienen los créditos antiguos del Infonavit, pues tienen un pago menor de sus créditos y esto en el margen contribuye al programa contra la inflación y la carestía al liberar recursos disponibles para las familias en la economía. La que sigue también decirles que también por instrucción del presidente y en acuerdo con nuestro Consejo de Administración se han apoyado a 200,000 mexicanos, a 200,000 familias a liquidar anticipadamente sus créditos. Hicimos el programa 90-10, quienes habían pagado el 90% de su hipoteca se les descontaba el 10% final y se liquidaba la hipoteca y posteriormente hicimos los créditos del descuento por liquidación anticipada. Hoy quienes hayan pagado ya el 75% de su crédito pueden acceder a un descuento del 50% de lo que les falte. Por ejemplo, si la familia debe ya nada más 50,000 pesos para pagar su casa, con 25,000 pesos la liquida al 100% y se le otorga una carta de liquidación.
Con esto se han beneficiado ya 200,000 acreditados y el Infonavit ha dispuesto para este programa o ha invertido en la seguridad patrimonial de las familias 4,000 millones de pesos. Del lado del crédito, ya lo decía el secretario Meyer, en la que sigue, del lado del crédito se han otorgado en esta administración 1.7 millones de créditos para comprar, construir, remodelar o ampliar la vivienda, y recordarle a quienes nos escuchan que tenemos el nuevo crédito en pesos Infonavit con tasas del 1.9% para quien gana el salario mínimo y tasas máximas del 10.4%. Ya incluso el promedio de la tasa Infonavit, que está en 8.30%, está más abajo que cualquier banco. Entonces, invitarlos a que si quieren tomar una decisión patrimonial y tienen cuenta en el Infonavit, lo hagan con el Infonavit, porque no van a encontrar ninguna institución financiera que dé tasas del Infonavit, además de que hemos anunciado que en lo que resta de la administración no subirán las tasas del instituto, independientemente de las decisiones de la tasa de referencia que tome el Banco de México. Recordarle también a quienes cotizaron alguna vez, imagínense que se acuerdan, no, yo coticé alguna vez y tengo un dinero en el Infonavit. Bueno, si el banco les presta dinero para comprar una casa, se pueden jalar su dinero del Infonavit y aplicarlo como enganche. También ya pueden comprar sus terrenos con el Infonavit. Son créditos a máximo 15 años con una tasa del 6.7%. La verdad, muy buenos para comprar terrenos y empezar su patrimonio desde cero. Y finalmente estamos impulsando programas para población que antes no estaba incluida en el sistema de crédito, como son los policías, que ya tenemos el programa en Yucatán del crédito tradicional B. Finalmente, en la última, decir que, o recordar en la que sigue, recordar que contrario a lo que sucedía antes, que incluso en el Infonavit tenían su contador, su creditómetro, iban contando cuántos créditos colocaban y les daba mucha orgullo. Aquí no colocamos por colocar, ya lo dijo la doctora Edna Vega, la visión que hemos puesto al mando del secretario Meyer y del presidente es que la vivienda no es un asunto mercantil, es un asunto social, es una necesidad social y por lo tanto se tiene que resolver conforme a las dinámicas poblacionales, no se tiene que construir por construir, colocar por colocar, etcétera. Y lo que hemos puesto dentro de las reglas de otorgamiento de crédito del Infonavit es precisamente los 7 elementos de la vivienda adecuada que mencionaba la doctora Vega, y ahora, por eso, cualquier crédito financiado con el Infonavit, las viviendas deben de estar ubicadas en un radio de 2.5 kilómetros a escuelas primarias, secundarias, centros de salud, o que puede ser desde un consultorio, una farmacia, un hospital, centros culturales, espacios públicos de esparcimiento, como una cancha de fútbol, un estadio de béisbol, etcétera, y vías primarias de comunicación. Si no cumplen con estas características, el Infonavit no va a prestar para una vivienda que esté en medio de la nada. Lo que queremos evitar es lo que pasó en el pasado, un modelo expansivo que dañó el territorio y que a la larga tiene consecuencias para las familias al no generar un patrimonio positivo en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Director, le cedo la palabra al doctor Centeno, a César Buenrostro. Adelante. Primero el doctor Centeno. Gracias, buen día, compañeros reporteros, señor secretario, buen día, subsecretaria, director general de Infonavit, compañero César. Siguiendo la instrucción del presidente de la República para informar de las nuevas acciones que estamos emprendiendo en el ISSSTE, en el tema de FOBISSTE, pues quiero decirles que tenemos pues, las políticas de prestaciones sociales y económicas, es muy importante para nosotros. En el ISSSTE, en la visión de la cuarta transformación, pues es efectivamente cómo transformamos al instituto, y el tema de la vivienda es un tema central y fundamental, pero más allá del tema de ISSSTE asegurador, que es un tema central en la institución, pues es la transformación de para mejorar el servicio. Hemos hecho acciones muy importantes para el fortalecimiento de la atención médica y sobre todo el primer nivel de atención, donde hemos tenido acciones fundamentales para el tema de consolidar
el tema fundamental de lo que tiene que ver con la prevención, que es algo muy importante. El sistema de salud en México fue orientado durante muchos años a la curación y nosotros en el ISSSTE estamos ya visualizando la posibilidad de fortalecer esta visión de la prevención. En el tema de la vivienda, pues queremos una vivienda con una dimensión social, como se ha dicho aquí, como un derecho, no como una mercancía. Segundo, el tema económico, cómo ayudamos a adquirir la vivienda, cómo mejoramos el tema de los créditos y, por supuesto, que tenga que ver una vivienda en un entorno biopsicosocial distinto. En ese sentido, del ISSSTE y FOVISSSTE, pues hemos tenido nuevas acciones que vamos a presentar el día de hoy. Estamos viendo el tema de las finanzas sanas, inscripción continua, programa de créditos, atención integral, soluciones a la medida, conjuntos habitacionales, liquidación del 10 y escrituración. Esa es una visión que hemos tenido con el vocal ejecutivo del ISSSTE, el ingeniero César Buenrostro, que dará los detalles de las acciones que hemos emprendido en la institución con respecto al tema de la vivienda y de los créditos en nuestra institución. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues sí, haciendo una recapitulación, cuando tuve el privilegio de que el señor presidente me invitó a esta responsabilidad, me dijo muy importante que era necesario volver a poner al centro de la operación del FOVISSSTE al derechohabiente y al acreditado, que es algo que, una instrucción también de parte del doctor Centeno, estar muy alineados con la Política Nacional de Vivienda que tiene la SEDATU. Bueno, ya el secretario Meyer, la doctora Edna, han hecho una descripción general de cosas que se están trabajando. Y bueno, nosotros en el FOVISSSTE, y muchas veces cuando se escucha FOVISSSTE pensamos, créditos hipotecarios, pero es importante no perder de cuenta que del universo de 2,5 millones de derechohabientes que tenemos, 917,000 tienen un crédito y alrededor de 1,5 millones son trabajadores al servicio del Estado que tienen una subcuenta de vivienda, que posiblemente pidan o no en algún momento un crédito hipotecario, pero si no, al final de su vida laboral tienen un ahorro ahí que por mandato de ley estamos obligados a ofrecer intereses por arriba de la inflación. Entonces es un buen ahorro que ahí va constituyendo el trabajador. Como acciones importantes dentro de esta reingeniería del FOVISSSTE, y seguramente ustedes están familiarizados con el esquema o el sistema que se ha venido operando. Estamos cumpliendo, al igual que el Infonavit, 50 años, nosotros ahora en diciembre estamos cumpliendo 50 años. Ha sido por sistema de sorteos, este último fue una convocatoria por puntaje, en lo cual es un sistema muy rígido, que no permite realmente, la gente a veces se inscribe sin tener la necesidad real de un crédito, luego les resulta que sí salió, bueno, tiene el puntaje, no tiene la vivienda elegida, no tiene los documentos y bueno, se terminan cayendo estos créditos. Entonces, ¿qué pasa con un derechohabiente que a mitad de año dice, me voy a casar, ahora sí necesito una vivienda, o una familia, vamos a ser padres, necesitan una familia? Pues tienen que esperar a final de año a la nueva convocatoria. Entonces, tenemos ya, y se anunció hace ya unas semanas, autorizado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, la Junta Directiva del ISSSTE, el modelo de inscripción continua. Eso va a permitir que un trabajador en cualquier momento del año pueda acercarse a nosotros, reunir los requisitos, tener su vivienda que cumpla con los requisitos que ya se ha mencionado por SEDATU, la cuestión decía Carlos Martínez hace un momento, estamos alineados en esto. Definitivamente tiene que ser una vivienda nueva o usada que esté con el Registro Único de Vivienda, que es una cuestión importante a tomar en cuenta. Entonces, bueno, sería esto importante. Un taller de educación financiera, que también pues hoy en día hay una cosa pero muy incipiente, es un curso que tiene que tomar la gente para realmente entender cuáles son las implicaciones de tener un crédito hipotecario. Y vamos a mejorar también de manera sustancial el portal. Vamos a tener, se va a portal, mi portal FOVISSSTE, donde se puedan realmente hacer consultas, un reclamo que tenemos o unas peticiones muy seguidas. La gente que más se acerca a nuestros departamentos de vivienda en los estados es solicitar un estado de cuenta. Entonces, realmente tenemos que hacerlo de manera sencilla. Ya hablaba Carlos hace un momento de un programa que tiene una pestaña, le hace uno clic y que sea muy fácil tener un estado de cuenta.
También estamos en concordancia con la inscripción continua, estamos también en un proceso de mejora en todos nuestros productos crediticios para poder realmente enfocarnos más a la realidad actual, la realidad del trabajador. Hemos encontrado que el proceso de la jubilación, por ejemplo, pues bueno, cambia cuando un trabajador activo al ingreso que tiene. Entonces ahí es cuando empieza a haber de repente los problemas con los pagos. Entonces, algunos productos que puedan prever cuando el trabajador ya pasa a ser jubilado. Estamos planteando también, y en el último trimestre del año vamos a estar lanzando un programa piloto de 5,000 créditos en pesos. Estamos convencidos que, bueno, que hay que movernos hacia allá. Entonces, esto también es una cuestión interesante. Estamos mejorando la cuestión de la atención integral. Nos estamos ahora acercando a las diferentes dependencias gubernamentales. Estamos, convenios hace con ellos. Vamos no solamente a la promoción de créditos, sino también va a nuestra área jurídica, nuestra área de finanzas, para ver trabajadores que tienen un crédito y que pueden tener problemas, ver qué soluciones podemos hacer. Y bueno, también hablaba yo hace un momento de nuestras oficinas regionales, los departamentos de vivienda, que definitivamente los encontramos desmantelados. Estamos viendo, bueno, nuestro señor director del ISSSTE tiene conocimiento de esto, nos está apoyando de manera importante, porque aquí una cosa un poco bizarra, que el personal de los departamentos de vivienda, sobre todo los titulares de los departamentos de vivienda, dependen de la Dirección Normativa de Prestaciones del ISSSTE y no de nosotros. Entonces ahí de repente, bueno, hay unas cuestiones, pero bueno, él ha dado la instrucción de que esto debe tener solución. La siguiente lámina, por favor. Y más específicamente en relación a soluciones, estamos pensando, ya está en el tintero, lo vamos a someter a autorización de nuestra comisión ejecutiva ahora a finales de agosto, un programa muy importante que se llama Solución a la Medida. Esto es, estamos convencidos que si bien hay, colectivos y grupos de trabajadores que, vienen a nosotros con sus inquietudes, con sus problemas, las soluciones deben de ser uno por uno, no puede haber una solución general, debemos de ir trabajador por trabajador. Entonces, la cuestión de solución a la medida es el poder encontrar un esquema en el cual el trabajador pueda encontrar, hagamos un análisis, una corrida financiera en donde el trabajador únicamente pague lo que es su capacidad real, porque dentro de lo contrario, pues vamos dentro de la misión social del fondo, las instrucciones del presidente, y entonces esto implicaría que, si bien en los esquemas actuales, si el contrato es de un máximo de 30 años, el contrato del crédito, la gente en general lo está pagando a los entre 15 y 18 años. Entonces, al encontrar esta solución a la medida, lo que estaríamos buscando es que sea, como lo dije hace un momento, la capacidad real de pago y no rebasar los 30 años. Entonces, si hay necesidad de hacer alguna quita, se estarían aplicando quitas. En algunos casos extremos estaríamos haciendo unos estudios socioeconómicos, estamos trabajando en un convenio con la Escuela de Trabajo Social de la UNAM para que ellos nos pudieran apoyar en la cuestión de los estudios socioeconómicos. Hay un programa vigente que es liquidación de 10, que es bastante exitoso, que cuando un trabajador ya ha pagado el 90% de su crédito, ya se le puede perdonar el 10% restante, entonces es liquidación de 10, y funciona bastante bien y vamos a seguir con él definitivamente. Hemos atendido y estamos atendiendo también por instrucción del doctor Centeno, del presidente, algunas cosas también en conjunto con SEDATU. Platicamos con la doctora Edna hace un momento de algunos problemas que tenemos, un conjunto muy en especial y que nos preocupa mucho, que es Cantaluna en Acapulco, que es un conjunto dañado, que estamos de manera conjunta con el gobierno del estado, con el municipio, viendo encontrar la mejor solución. Entonces, estamos en esta cuestión, aquí en la ciudad también con la doctora Sheinbaum, que tiene su programa muy importante de reconstrucción, con la titular de la Comisión de Reconstrucción, en un caso en específico, Tlalpan 550, también lo estamos atendiendo. Y hay otros temas de conjuntos abandonados que hemos encontrado, hay un rezago importante, temas del 2004, 2005,
Hay uno, Lomas del Desierto, en Rosarito, Baja California, que va muy avanzado, ha sido mucho más lento de lo que nos gustaría, pero bueno, ahí se está por conformar un fideicomiso, ya tenemos un levantamiento completo y un costeo de lo que va a significar poder reconstruir, poder terminar las viviendas que no están terminadas, hacer las que no se construyeron en lo absoluto, pero bueno, vamos en el proceso. Recientemente se hizo una liquidación de acreditados que nunca les construyeron las viviendas, también estamos hablando del inicio de los 2000, Quintas 2 en Gómez Palacio, Durango, y de esa manera, bueno, seguimos, hay Lomas del Yaqui, que también está ahorita en proceso, se va a someter a la Comisión Ejecutiva, también algunas propuestas de solución. Entonces, y la importancia, ya lo mencionaban ahorita en la presentación, tanto el secretario Meyer como la doctora Edna, la importancia de la certeza jurídica en la tenencia de la vivienda. Encontramos nosotros, al haber llegado aquí al FOVISSSTE a finales de diciembre del año pasado, que había un rezago de aproximadamente 88,000 testimonios de originación. Entonces, bueno, di instrucciones a nuestra área jurídica que esto no podía ser. Ya hoy en día puedo dar la buena noticia que bajamos ya de 88,000 a 29,000 el rezago, no estamos todavía satisfechos, hay que llegar a cero. Y como se comentaba ayer, incluso en la reunión que tuvimos de reinstalación de la Comisión de Vivienda, la cuestión de que no, o sea, una vez que se abaten los rezagos, no quedarnos, decir, ya no permitir que haya nuevos rezagos. También de la misma manera encontramos, no tan grave como los 88,000 que mencionaba, pero encontramos alrededor de 6,000 escrituras pendientes de liberación de compañeros del sector público que ya habían terminado, ya habían liquidado su crédito, pero no se les había liberado la escritura. Entonces también estamos trabajando en eso, se hizo una jornada de 45 días en el cual se pudo abatir de manera importante. Estamos ya por firmar un convenio con el Colegio del Notariado Nacional para poder de la misma manera tener con ellos una manera más eficiente, más expedita, poder hacer una depuración de los notarios que no están funcionando bien. Ellos tienen incluso el propio interés de que habla mal a su gremio que haya notarios incumplidos, entonces ellos tienen también, digo, ese interés de poder echar fuera a los notarios que no están funcionando. Y bueno, eso es en términos generales una visión de lo que estamos viendo en el FOVISSSTE. Muchas gracias. Muchas gracias, vocal. Bueno, sin más, terminamos ya la breve explicación de lo que ha consistido la Política Nacional de Vivienda en lo que va del sexenio. Abrimos el micrófono. Compañero, por favor. Sí. Bueno, gracias. Sí, buenos días a todas y a todos. Soy Hans Salazar, reportero de Noticiero en Redes. Precisamente fue un planteamiento que hicimos aquí en la mañanera con el presidente y bueno, pues hemos escuchado atentamente lo que se ha expuesto. Yo me he dedicado a estas últimas semanas a recabar información respecto a tanto a FOVISSSTE como Infonavit. De hecho, aquí traigo, incluso hay hasta una recomendación de derechos humanos, particularmente a FOVISSSTE. Yo lo que he encontrado con la gente es que está muy desesperada. Yo entiendo que se está trabajando y se escucha muy bien, está genial, pero, por ejemplo, y empiezo a preguntar para que no me alargue en los cuestionamientos muy concretos, que obviamente de eso se trata. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, la pregunta es, y es también parte de esta gran problemática, ¿cómo es posible que un jubilado, y si no es así, quisiera yo la aclaración, claro está, que siga pagando un porcentaje de 30% de su pensión, siendo que es pensión y no los ingresos que tenía cuando estaba laborando? Y además, muchos casos que aquí los traigo, se les cobra además el 5% del patrón a los jubilados. Es increíble. Es decir, si un jubilado ganaba, por redondear números, 10,000 pesos y se estaba aportando 3,000 y 5 el patrón, 3,500, y ahora el jubilado está recibiendo 7,500 en su jubilación,
tiene que seguir pagando 3,500 pesos de sus ingresos. Hay gente que me ha dicho, y eso es una pena, creo, dice, ¿sabes qué hago, Hans? Tengo que agarrar de la pensión universal que me da el presidente, o sea, las pensiones universales que hoy mismo hablaba, dice, para poder cubrir lo del Fobiste, y aún así se eleva mi deuda. Sería mi primera pregunta, ¿qué está pasando con esto y por qué se le está cobrando a los jubilados este 5%? ¿Cuál fue el error? Otro punto, y creo que aquí también por lo que estuve escuchando y tratar de poner la mayor atención posible, es en el tema de la gente, por ejemplo, que se le ha denominado de demasía. Se les dieron créditos desde los 2000, 2004, 2005, que rebasaba la cantidad que se les permitía, pero ese cálculo lo hizo la institución, no el trabajador. Error, no sé por qué, se les dio de más y el problema es que se están ahogando en deudas. Y esa es una de las cosas que también traigo aquí dentro de la información que obviamente con todo gusto se los puedo proporcionar. Otro punto es la propia reforma que yo entiendo, eso ya tendrá que ver con este tema de la reforma a la ley del ISSSTE 2016-17, donde viene el tema de las UMAS. Ese es otro problema. Es decir, es una serie de conflictos que obviamente yo entiendo que se generó en una ola y tampoco yo sé que se va a resolver tan rápido. Sin embargo, yo quisiera puntualmente ahí saber qué va a pasar o qué está pasando ya puntualmente en eso. Cuando viene esta reforma, entiendo, el tema de las sumas, viene cada año viene a tener que actualizar el tema de los intereses de sus créditos. Independientemente de que la gente venga pagando puntualmente sus 3,000, 4,000 pesos, llega febrero, corte de actualización, y resulta que la gente ahora debe, adicionalmente a lo que viene pagando puntualmente, 40,000, 50,000 pesos. Y entonces la gente dice, ¿cómo? Si vengo pagando. No, es que es un tema de actualización de las UMAS. La gente, ¿de dónde va a sacar el dinero? No paga, se mete en conflicto y todo esto es una deuda de intereses y de intereses, impagable. Acá traigo varios, no quiero alargar más esto, varios recibos que seguramente ustedes los tienen, donde la gente ha pagado prácticamente el crédito, o sea, el saldo inicial, me refiero al saldo inicial, 800,000 pesos era el saldo inicial, por poner igual un número, hay saldos diferentes de 350,000, 200,000, etcétera, y ya pagó o ya ha abonado más de 1,000,000 de pesos, por ejemplo, de 800,000, y ahorita está debiendo 700,000 o 600,000 o 500,000, y lleva 10, 15, 20 años y no tienen fecha de decir, oye, hay una luz en el camino, porque ya hay un programa ante este tipo de usura. Hay casos donde la gente me dijo, la reestructura, ¿sabes en qué consiste? ¿A dónde me mandaron los del Fobiste, Hans? Al banco, así textual, quiero reestructurar, te mando al banco, y dice la gente, me mandan a la boca del lobo, si estoy mal ahorita, no, pues ahí sí realmente me van a quitar la casa. Entonces son una serie de circunstancias. Otro ejemplo, Secretaría de Educación Pública de Guerrero. Cuando se van los gobernadores, hay un saldo ahí donde incluso el propio presidente aquí mismo ha tenido que salir a dar un dinero adelantado para que se cubra la nómina de los servidores, porque pues falta dinero y 2, 3 meses la gente no recibe sus ingresos. Hablamos de profesores, por ejemplo, en este caso. Tengo un caso ahí, por ejemplo, bien especificado. No le paga el gobierno, el patrón es el gobierno, es el Estado, pues, dependiendo cuál sea el poder, pues, quiero especificar, pero ahí es el gobierno. Y como no pagó, porque el pago al Fobiste es por medio de su pago que le da el gobierno, o sea, los intereses por no haber pagado esos 2, 3 meses que el gobierno incumplió, ¿saben a quién se le está cobrando? A los trabajadores. Entonces, puedo seguir con varios casos bien específicos como esos. Aquí está otro. Seguramente usted mencionó que hay un trabajo con la comisionada de reconstrucción del gobierno de la Ciudad de México.
Tlalpan 550. Otro, rápido. ¿Qué pasa ahí? Está aquí a muy poco de distancia. Averiado por los sismos del 17. Estamos en el 2022, 5 años. La gente que tiene préstamos de Foviste de ese edificio o de esos edificios, porque es un conjunto, no pudo ni acceder a sacar cosas de su hogar. ¿Qué pasó con el seguro del Foviste o de la vivienda, del préstamo? En el caso de Infonavit, de acuerdo a la información, acá también traigo la información con documentos escaneados. Infonavit, de acuerdo, porque ahí hay una combinación de gente que se le da el crédito, sí aplicó el seguro de cancelación de hipoteca, esa es la palabra que me dijeron. ¿Sabe qué dijo Foviste? Que no se puede. Que no se puede. Yo entiendo que hay reglas, que hay leyes y que no se pueden saltar los directivos. ¿Qué le digo? ¿Qué decirle a la gente con esa desesperación? Yo a una de esas personas que trabaja en el Poder Judicial y que no le quiero perjudicar, porque hasta, ¿sabe qué me dice la gente? Hans, por favor no digas mi nombre. Qué pena que, digo, no por ustedes, hablo de sus jefes o su trabajo, pues no hablo de ustedes. Que no se puede defender la gente abiertamente porque les da miedo perder el trabajo todavía más por estar exigiendo, porque dice ya no puedo más. Además ahora de que tengo que estar pagando la renta, no tengo acceso a las cosas que dejé en mi departamento. Ya llevo 5 años y el problema es que sigo pagando el crédito de un departamento que está derruido, si no destruido, está en reconstrucción después de 5 años. Disculpen que me haya extendido, son varios casos, yo fui de los que planteó este tema la última ocasión. Tengo mucha información que yo pudiera proveerles, bien dice usted, cada caso es bien diferente. Por ejemplo, en el Infonavit hay quejas, y aquí las traigo, de que por error de orientación de becarios, así lo dice, puedo tener la queja y la puedo entregar, se les orientó mal con un banco y se cometieron varios errores. Y cuando regresa dice, es que se orientaron con becarios. Entonces son cosas que yo creo, preguntaría, ¿qué tanto han profesionalizado? Sería una pregunta concreta y ya con esta finalizo. ¿Han profesionalizado de qué personal orienta en sus dependencias? O si de plano yo no estoy en contra de los becarios, por supuesto que no, al contrario, bienvenidos, pero creo que tienen que ser acompañados siempre de personal que pueda dar la cara y de decir, fue Hans Salazar, el responsable de la ventanilla, el que le dijo, y este es un error, señor. Entonces, creo que hay varias cosas, una disculpa si me alargué, pero con todo gusto les entrego toda esta información de todos estos casos que seguramente ustedes ya también tienen, y yo preguntarle, la gente, hay mucha gente acá afuera, yo no me he ido a asomar, no he podido, digo, eso no es necesario, me refiero, la desesperación es tal que incluso de los jubilados, de los pensionados dicen que incluso me dijo una persona, tengo ganas de suicidarme, Hans, tengo ganas de suicidarme porque ya no encuentro qué hacer. Entonces, creo que a ellos no se les podría decir, vamos a ir a ver si a finales de este año programamos. Dice, además de que ya no tengo ganas de vivir, ¿qué les voy a dejar a mis hijos? ¿Esto? Esas serían mis preguntas. Sí, son alusiones mayormente a Foviste, pero… Sí, adelante, César, si vamos por favor, uno por uno para no perdernos, ¿no? Si les parece. Gracias. Sí. Adelante, César. Gracias. Hans, gracias por las preguntas. Sí, definitivamente la instrucción del doctor Centeno y del propio presidente de la República, hay mucha sensibilidad a estos temas planteados. A veces nosotros mismos nos frustramos un poco de que a lo mejor la respuesta no es con la velocidad que quisiéramos. Y digo, sí, al terminar esto, si nos puede dar copia de esto para poderlo ver, independientemente que ya sepamos o no. Nuestra subdirectora de atención a acreditados, desde temprano en la mañana, está allá afuera en la plancha del Zócalo para poder recibir y atender a los diferentes grupos. Me ha estado informando a lo largo de la mañana los diferentes grupos, que la mayor parte son conocidos o son gente que ya hemos platicado. En relación a los jubilados, y volviendo un poco a esta cuestión de nuestras prioridades, sí lo son.
Estoy de acuerdo totalmente en que definitivamente es injusto que una persona que tiene un salario se jubila, le baja el salario y todavía le seguimos aplicando esto. Ese es en el caso de quien solicitó un crédito estando en el sector, se jubila y todo. Los créditos del que saca un jubilado, ahí se les aplica únicamente el 20%. Ese es un esquema diferente. Y aquí me iría yo un poco a lo que yo anunciaba de soluciones a la medida, y la instrucción es que a los grupos más vulnerables, que serían en primer lugar los jubilados, los empecemos a atender para poder realmente, y como decía yo, cuál es su capacidad real de pago, y entonces poder llegar a este tipo de esquemas y no andar en una cuestión, bueno, de estas cuestiones. Sí, yo entiendo, una persona ya adulta mayor que pueda tener inclusive alguna enfermedad, se le pueda hacer mucho más grave por estas angustias, ¿no? Sí lo vamos a atender, esperando que pueda ya en la próxima Comisión Ejecutiva autorizarse y podamos ya empezar a convocarlos. Los tenemos también incluso en sistema identificados, y aunque a lo mejor no nos busquen, nosotros ir a buscarlos para empezar a ofrecerles las soluciones. Delicado también el asunto de los créditos en demasía, de un error que pudo haber de cálculo en su momento por parte del fondo cuando se originó. Esto también, lo vamos a decir, afortunadamente no son un universo muy amplio de casos, pero bueno, definitivamente con lo que usted menciona, pues buscaríamos también atenderlos. En relación a la reforma de la ley del ISSSTE, es una cuestión que va avanzando bien. Ya tenemos un poco más de 3 meses trabajando, instrucciones del presidente, el doctor Centeno. Ha corrido, bueno, primero el proceso de FOVISSSTE, a la autorización del doctor Centeno y también su equipo de trabajo. Ha transitado ya por Consejería Jurídica un largo periodo, una larga revisión, que ya también está ya muy avanzada. Entró un poco tarde y está revisando la Secretaría de Hacienda en relación a los impactos financieros que puede haber, pero tenemos de alguna manera, estamos contrarreloj, porque la instrucción del presidente es que él tiene la intención de poder ingresar cuando empiece el periodo ordinario de sesiones en septiembre, poder ingresar la iniciativa de ley de cambios de la ley del ISSSTE, y eso nos va a dar un abanico muy amplio de, ya, o sea, mencioné hace un rato nuestro programa piloto de pesos de 5,000 créditos. Sí, que ya cuando de alguna manera nosotros podamos tener ya la libertad en la ley del ISSSTE, pues no tenemos que andar en pilotos y pilotos. Creo que va a ser muy importante. Nos va a dar también un abanico muy amplio a las reestructuras de UMAS a pesos. El doctor Centeno ha tenido también ya de una manera muy atingente diálogo ya con diferentes actores en el Congreso, las diferentes presidencias de la Comisión de Prestaciones, de la Comisión de Vivienda, de Seguridad Social, para ir un poco sensibilizando a los diputados. Hay muchos diputados que ya están sensibilizados de por sí, pero para ir trabajando de en adelante, para cuando llegue la iniciativa de ley, pues esté muy avanzado. Claro, tendrán ellos que revisar y hacer sus propios análisis y estudios. No quiere decir que porque la ingrese o la mande el señor presidente, pues nos la vayan a aprobar. Yo en alguna ocasión, hace ya unos meses que me invitaron en la Comisión de Vivienda a platicar, encontré que de todas las fracciones parlamentarias había ahora sí que unanimidad por poder avanzar en estas modificaciones a la ley del ISSSTE. No lo presentamos hoy ni lo desglosamos a más detalle porque, bueno, no es todavía una cuestión que esté ya, que podamos decir formalmente. Seguramente el presidente, señor López Obrador, dará la instrucción de cuando ya sea una realidad, podamos a lo mejor regresar aquí, el doctor Centeno, a exponerlo formalmente, ¿no? Pero sí, esté cierto, y que sobre todo nuestros derechamente acreditados sepan que no están solos, y sí estamos realmente muy interesados y preocupados de que esto salga, porque va a dar otra plataforma. Al igual que la inscripción continua, creo que también este cambio a la ley del ISSSTE va a ser un antes y un después, definitivamente. Y bueno, va muy de la mano con lo de las UMAS. Sí es una cuestión, bueno, delicada. Desafortunadamente nuestras reglas de operación y nuestro esquema e incluso nuestra capacidad financiera como fondo no es tanta como la que tiene el Infonavit, como Carlos anunció que, bueno, ellos no aplican el 100% de la UMA. Nosotros no estamos realmente en capacidad de poder hacer una cosa así, pero bueno,
Lo importante es, nuevamente me vuelvo a soluciones a la medida. Quiero decir una cosa interesante en un poco de números. De nuestros cartera de 917,000 créditos, el 11% tiene un adeudo vencido mayor a 200,000 pesos, que serían los más críticos. De 100 a 200,000 pesos de adeudo vencido es el 6.8%, y de 50,000 a 100,000 estamos hablando del 6.9%. Agrupados estos tres rubros, que son los rubros más críticos, estaremos hablando prácticamente del 25% de nuestra cartera. Y digamos que son como, otra vez dentro de la instrucción, de poder atender a los grupos más vulnerables o que han tenido un deterioro, bueno, sería un poco atender a estos. Un adeudo vencido que consideramos muy manejable porque no se va a cobranza ni cosas de estas, que son de adeudos vencidos hasta un máximo de 50,000 pesos, son el 35% de la cartera. Entonces eso creemos también que con soluciones existentes las podemos manejar. Y finalmente, sin adeudo vencido, estamos hablando del casi el 41% de nuestra cartera, ¿no? Un poco para también dimensionar el tamaño del problema. Reestructuras en el banco es una opción que hay, no la estamos, bueno, por lo menos en mi administración no la estamos obligando ni empujando ni nada. Son reestructuras de UMAS a pesos en los bancos. A lo mejor algún trabajador lo ve como atractivo, otros lo ven con la preocupación de que, híjole, el banco sí me va a quitar la casa, el banco tiene otro tipo de prácticas que no son sociales, son totalmente comerciales, como lo mencionó usted. Es una opción más, pero no, definitivamente, con el mismo espíritu social que tenemos, no es de estarlos obligando, así lo reestructuras ahí, ¿no? Es una opción más de las diferentes opciones que existen. Una cosa que señala usted y que es un dolor de cabeza definitivamente, la cuestión de los impagos de las dependencias en los descuentos que hacen del 5 y del 30%, es del orden de 3,000 millones de pesos. Entonces, sí, un trabajador de repente ve su estado de cuenta y dice, pues a mí me descontaron el 30% y aquí me dicen que no he pagado, ¿no? El propio doctor Centeno, desde que tomó posesión, porque no nada más nos deben al FOBISTE, le deben al ISSSTE, le deben al SAT. Entonces, bueno, el doctor Centeno, dentro de las gestiones que ha hecho el ISSSTE, nos está apoyando a nosotros. Hay una buena relación con quien más nos debe, que es el gobierno del Estado de Guerrero, 900 millones de pesos le debe al FOBISTE nada más. Entonces, ya ha habido pláticas con la gobernadora Evelyn Salgado, ofrecieron ya no atrasarse, ya en la administración actual, no atrasarse y buscar hacer un convenio de pago para ponerse al corriente. En paralelo tenemos un mecanismo con la Secretaría de Hacienda en el cual, si nosotros demostramos que se hizo el requerimiento de pago a la Secretaría de Hacienda, ellos de la participación federal a la dependencia que sea, o en este caso al gobierno del Estado de Guerrero, le hace un pellizquito, y digo pellizquito porque pues de 900 millones de pesos nos dan 10 millones. Entonces, pues no vamos a acabar de alcanzar los 900 millones de 10 millones en 10 millones. Entonces, nosotros insistimos mucho, el doctor Centeno también nos ha apoyado en gestiones con la Secretaría de Hacienda, de poder decir, oye, pues aféctale la participación federal y un poco cobrarnos a lo chino, ¿no? Porque pues es ahora sí con los trabajadores los que están sufriendo, ¿no? La Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas debe alrededor de 350 millones de pesos, también son de los que más deben. Está muy avanzado, ahí nos ha apoyado la Secretaría de Gobernación en tener un convenio, y ahorita está un poco el estire y afloje el plazo, porque ellos dicen, no, pues yo te lo pago en 15 años. No, pues ¿cómo los 350? No, o sea, queríamos nosotros de alguna manera, y también en el propio ISSSTE, decir, pues te doy de aquí al final de la administración, porque luego llegan, hay la historia con la Universidad Autónoma de Zacatecas, que han tenido convenios en otras administraciones, llega un nuevo rector e incumplen. Entonces nosotros, pues por lo menos decir que el convenio no rebase, si a lo mejor rebasa la administración de nosotros, que no rebase los años de rector que está ahí, ¿no? Para poder hacerlo, pero sí, no crean que no lo estamos atendiendo.
El tema de Tlalpan 550, y sí me gustaría dar algunos datos importantes que a lo mejor usted no conoce. Hemos estado en las últimas semanas muy de cerca en contacto con Yabneli Maldonado, que es la comisionada de la reconstrucción, y es muy loable, muy importante, creo que el esfuerzo que está haciendo la administración de la doctora Claudia Sheinbaum de destinar, tengo entendido, arriba de 300 millones de pesos para la reconstrucción de este edificio. Yabneli nos ha platicado que no nada más es lo que digo, hoy camino hacia acá pasamos y lo veíamos, digo, ya no he entrado yo, lo he visitado por fuera, unos muros exteriores de concreto armado muy bien, pero Yabneli nos decía que el daño más grave que se tiene en Tlalpan 550 es la cuestión de la cimentación, que si bien hincaron pilotes, los pilotes no los conectaron con los dados de cimentación y que pues de milagro no se cayó realmente. Entonces, está siendo mucho más tardado porque están recimentando las 3 torres. Entonces, bueno, y es un poco a lo que usted mencionaba. Sí quiero decir, y digo, no fue en mi administración, incluso ni siquiera en la administración del licenciado López Obrador, el FOBISTE, a través de ISSSTE Asegurador, que es con quien se trabaja, y la aseguradora fue GNP, se pagaron 33.1 millones de pesos por daños parciales al universo de los 90 acreditados. En promedio recibieron los damnificados, digamos, 450,000 pesos, siendo quien menos recibió 180,000 y quien más recibió 605,000 pesos. Yabneli nos hacía el planteamiento de que se pudiera hacer una liquidación de las hipotecas, un poco como lo hizo en el Infonavit. Desconozco bajo qué esquema, y creo que fue incluso antes de que Carlos tomara posesión en el cargo. Ellos operaron muy rápido. Nosotros, nuestra normatividad nos indica que debe de haber un dictamen o uno de 2 dictámenes en el cual primero se dictamine la inhabitabilidad, que sí existe para Tlalpan 550, pero tendría después que venir la pérdida total, lo cual no sucede en Tlalpan 550 porque lo están reconstruyendo y hay evidencia clara, ¿no? Entonces, lo que se trabajó con la Comisión de Reconstrucción y que está también para aprobación en nuestra Comisión Ejecutiva a finales de agosto es la suspensión provisional de los cobros. Digamos que si de hacerse aprobado a partir de septiembre de este año y hasta agosto del próximo año, pensando que ya se hubieran entregado las viviendas, no se les cobraría, ya no se les estaría haciendo el cobro de la mensualidad, o sea, ya no se le daría el descuento al trabajador, ni se le cobrarían intereses por ese año que dejó de pagar. Eso es lo que más pudo hacer el fondo dentro de lo que nuestra normatividad nos permite, ¿no? Entonces, eso es un poco creo que Yabneli no lo ha anunciado, espero no haberme saltado un poco los canales de comunicación, pero ante su pregunta creo que era importante mencionar esto, ¿no? Muchas gracias, vocal. Sí. No sé si podemos continuar para tener otras participaciones, por favor. Gracias. Gracias, secretario. Ahorita, adelante con compañero y ahorita cedemos la palabra. Gracias, secretario. Lo mío, ¿cómo se llama? Yo espero que todo lo que se está diciendo se cumpla, porque en el 2020, en esta conferencia mañanera del presidente, en 2 ocasiones denunciamos lo que está sucediendo en la unidad habitacional Tepoztlanes. Tuvimos una reunión con Alicia Barrientos Pantoja, y voy a poner un poquito de contexto. Resulta que en 1993 al 96 se construyó esa zona. 2 años después tuvo hundimientos, para que después en el sismo que tuvimos en el 17 se afectara toda la unidad y se decretara ya por dictamen que ya no es habitable. Se aplicó un seguro que se le pagó al Infonavit de 2.870 millones de pesos, mismos que eran para reponer el dinero de las personas que habían pagado. No liberaron además los adeudos de la gente, los dejaron viviendo ahí y ahí siguen viviendo.
no les regresaron sus aportaciones para que consiguieran otra vivienda. Fuimos nosotros, por petición de la pregunta, fuimos un reportero, un amigo, un reportero y yo fuimos a esa reunión, y hasta el día de hoy, 2 años después, lo que ha sucedido es que pues ya los demandaron, porque no han hecho nada. El bloqueo que ha tenido Alicia Barrientos Pantoja, en nombre de usted, señor Carlos Martínez, ¿no? Porque dice ella que usted le ordenó que ella iba a atender el tema, ¿no? En esa ocasión, pues es indignante y afecta a la gente muchísimo. Ellos siguen viviendo todos los días con 3 mochilas para ver a qué horas tiemble, tienen que salir corriendo porque se les va a venir abajo el techo ahí en cualquier momento. Sin embargo, digo, aunque le hemos hecho un fuerte reclamo ya al Infonavit, pues esta situación no se resuelve, no nada más los tienen viviendo en un riesgo inminente, no nada más sí cobraron ustedes el seguro de 2.870 millones de pesos, no nada más le siguen cobrando el crédito, ¿sí? Sino que además ahora los hacen gastar en abogados y en un juicio contencioso, administrativo, porque no resuelven. Y la pregunta es, pues si este asunto se va a resolver, si no se va a resolver, ¿cuándo se va a resolver? Si hay una fecha ya puntual de lo que pasa, y pues si pues hay interés o voluntad política, porque aparte hacen quedar mal al presidente de la República, ¿no? Porque en realidad esa pregunta la efectuó el reportero Carlos Pozos y después la efectuó otra vez Paul Velázquez 2 veces. Y en 2 ocasiones, ¿sí? Pues no hicieron nada, han pasado 2 años y a mí sí yo estuve presente, yo quiero decirles que yo estuve presente en esa reunión, o sea, a mí, vaya, la que me puedan decir ya en este momento, pues ya sería como mucho más rollo, pero saber si lo van a solucionar o no, porque la gente sigue en peligro. Y es de verdad, yo voy a efectuar 2 preguntas y lo voy a hacer con respeto, ¿no? ¿Qué haría usted si viviera ahí y le estaría pasando lo que le está pasando a esas personas? Y 2, ¿qué haría usted si además no le hagan caso? Entonces yo también quiero hacer un llamado a sensibilizar, porque pues uno piensa aquí que pues, vamos a arreglarlo y esto, pero lo que acaba de exponer Hanks es indignante a mi punto de vista, o sea, muy fuerte para la sociedad, de lo que están viviendo muchas personas mexicanas, pero es que son muchas. Y que yo entiendo que en el caso del FOISTE apenas acaban de tomar pero no puedo entender cómo 2 años después de haber tenido reuniones, de haber atendido a la gente, los hayan obligado a ir a las denuncias en el Infonavit y que todavía no tengan solución a su problema en la unidad habitacional de Postanes, que ojo, ya está dictaminado por la UNAM, que es una zona de riesgo inminente. Ya cobraron el seguro, lo repito, y no han solucionado el tema a la gente. Muchas gracias, es mi primera pregunta. Gracias, muy amable. Le cedemos la palabra al director general del Infonavit, Carlos Martínez. Efectivamente, tuvimos una reunión aquí durante 2020 por instrucción del presidente. Estuviste tú, estuvo Paul. Aclaré en ese momento, y ahí sí te pido que no repitas mentiras, con el tema del seguro. O sea, se aclaró que efectivamente ese seguro ni se cobró por el Infonavit ni era para esos fines. Por ningún motivo engañaron a la gente, se ha politizado el tema por grupos diversos. Sin embargo, nosotros hemos estado en la voluntad de atender a todos. Por ejemplo, con la CONAVI se ha trabajado la reubicación de familias en otros predios, se ha suspendido el cobro de créditos, se ha dado reestructuras y cancelaciones a otros habitantes, etcétera, ¿no? Entonces, incluso en la reunión donde estuviste,
cuando se atendió a las personas, decidieron irse en lugar de quedarse con las personas, etcétera. Y entiendo que, como dices, no estás dispuesto a escuchar ninguna respuesta. Nos vamos a ir trabajando con la gente de manera directa, como lo hemos hecho, sin intermediarios y sin coyotes. ¿Y por qué los denunciaron? ¿Por qué los demandaron? Estos ciudadanos prefirieron, esos mismos ciudadanos prefirieron irles a poner una demanda en el contencioso y en el administrativo. ¿Por qué entonces, si están solucionando, por qué entonces los demandan? Nosotros vamos a hablar con las personas y con las personas de Tepoztlán directo, sin intermediarios y sin coyotaje. No estoy intermediando, estoy haciendo una pregunta periodística y que estuve atento yo en esa reunión, ¿sí? Y pues bueno, pues entiendo que su posición básicamente sea, pues no vamos a seguir, vamos a seguir atendiendo. Pero las quejas me las están escribiendo en este momento, si quieres se las puedo mostrar y son de los ciudadanos, ¿eh? Sí, atendemos a las personas. La pena que, en caso posteriormente a esta reunión, se pueda ver el caso en particular con Alicia y se pueda tener una reunión de nuevo con los vecinos para ver el caso. Con los que los denunciaron, me imagino, ¿está bien? Con las personas de la zona. Acá, por favor, muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Centeno y otra para el director del Infonavit. Empezamos con el doctor Centeno. Soy Marco Antonio Olvera del canal México News World. Doctor, hoy en la mañana el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, decía que bueno, pues el ISSSTE pues, se encontraba pues, prácticamente en bancarrota, la semana o 2 semanas anteriores también. Usted como director acaba de ingresar prácticamente pues, un año después de haber hecho las compras de las vacunas contra el COVID, que ha tomado las riendas del Infonavit. ¿Cuál es el diagnóstico de esa institución? Pues prácticamente hay laboratorios que están subarrendando los servicios, hay hospitales en pésimas condiciones. ¿Cuál es el quebranto financiero actualmente que vive el ISSSTE y para cuándo podríamos verlo por lo menos ya no con anemia, sino un poco más robustecido? Gracias. Efectivamente, en diciembre del año pasado tomamos el encargo, por instrucción del presidente de México, el señor López Obrador. Bueno, ¿cómo nos dejaron al ISSSTE? Pues en los huesitos, así, literal, los huesitos. En 19, su servidor fue director de Administración y Finanzas del ISSSTE y llegamos ahí y teníamos alrededor de 30,000 millones de pasivos del instituto. Es una cantidad muy importante. De ellos se generaron 22,000 millones en el año 2018, curiosamente. Y bueno, recordemos que el ISSSTE tiene pues, más de 60 años, se constituyó, eran 500,000 derechohabientes cuando inició el instituto. Hoy somos cerca de 14 millones de derechohabientes que tenemos en el instituto y efectivamente la infraestructura no creció al ritmo que creció la derechohabiencia del ISSSTE, ¿no? Tenemos 1,125 unidades médicas en todo el país, de ellas 916 son de primer nivel, que están en todos los estados del país y que efectivamente al ver el desorden que encontramos en el instituto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la prestación del ISSSTE asegurador, pues decidimos una estrategia primero de ir y poner orden. Como ustedes saben, en el país el sistema de salud fue orientado a la curación, no a la prevención. Si este país hubiese tomado las decisiones a finales de los 70, principios de los 80, de generar un sistema de salud orientado a la prevención, pues otro gallo nos cantaría en salud, porque desgraciadamente se tenía una visión distinta. Se veía la salud como una mercancía, no como un derecho. Y nosotros tenemos una visión distinta. Nosotros consideramos la salud como un derecho humano. Para ello, efectivamente, si nos orientamos hacia la prevención, pues es mucho mejor. Yo creo que la responsabilidad de cualquier Estado o nación, en primer punto, es mantener la salud de la población. Ese es el primer objetivo que se debe plantear un gobierno. Y en esa vertiente nosotros estamos orientando, en tema de poner orden en el instituto, el fortalecimiento de la atención primaria a la salud, que se refleja fundamentalmente en el primer nivel. ¿Por qué la atención primaria? Bueno, porque ahí llega el 80% de los derechohabientes del ISSSTE. Es donde tienen su primer contacto los derechohabientes del ISSSTE
y creemos que ahí debemos de fortalecerla. Hemos hecho una tarea muy importante desde nuestro punto de vista. Es la primera vez que un director general recorre las unidades de primer nivel del ISSSTE en la historia del instituto. Hemos recorrido ya 18 estados, vamos alrededor de 200 unidades médicas de primer nivel revisadas puntualmente, siguiendo la instrucción del presidente de México cuando dice menos escritorio y más territorio. Y eso nos ha permitido tener un pulso real de lo que está pasando. ¿Qué hemos encontrado y qué hemos visto en ese tema? Primero, 5 puntos fundamentales que estamos regularizando. Uno, ver la plantilla de médicos, enfermeras y personal operativo que tenemos en estas unidades de primer nivel. ¿Cuáles son las unidades de primer nivel del ISSSTE o la tipología? Están los centros de atención familiar, que son un consultorio, ¿no?, para la atención de 0 a 1.500 derechohabientes. Las unidades de medicina familiar, que son de 1.500 a 3.000 derechohabientes. Y después de ello las unidades de medicina familiar, las unidades de medicina familiar con especialidades y quirófanos y las clínicas hospital que tenemos en el país. Esos son el primer nivel de atención. Estamos revisando plantilla que esté completa, equilibrada, organizada. Segundo, el abasto de medicamentos, que lleguen conforme a lo estipulado por cada uno de los niveles para llegar al abasto del 100%. Estamos revisando la infraestructura, cómo se encuentra la infraestructura del ISSSTE, hidráulica, eléctrica, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento preventivo correctivo que se esté llevando a cabo. Obviamente también estamos revisando el tema de 2 servicios de mucha alta demanda que tienen los derechohabientes del ISSSTE, que tiene que ver con el estudios de análisis clínicos, que son muy importantes porque es darle seguimiento a los padecimientos crónicos degenerativos. Tiene una peculiaridad la derechohabiencia del ISSSTE. El promedio en el ISSSTE estamos hablando de 45 años, los más chamacos, ¿no? Entonces, de ahí en adelante es el promedio de edad de los derechohabientes del ISSSTE. Y el tema odontológico, que es un tema muy importante que nosotros consideramos que tiene que prestarse el servicio en el primer nivel de atención, para darle seguimiento, y muchos de los padecimientos entran por la boca. Si tenemos un mal cuidado de la boca, tenemos repercusiones importantes. Esas son las 5 acciones que estamos tomando y que hemos estado corrigiendo. Esta parte pone orden en el ISSSTE. Después viene el segundo nivel, que son los hospitales generales, regionales, que están en condiciones muy complicadas. Tenemos un rezago de cuando menos 30 años en la infraestructura del ISSSTE. Así lo han dejado. Y efectivamente lo que ha comentado el ciudadano presidente es que el ISSSTE se convirtió en un cascarón, se desmanteló. Nosotros consideramos que fue la privatización silenciosa del sector salud, con los famosos servicios integrales. Son darle a terceros la responsabilidad de dar el servicio. En el ISSSTE tenemos concesionado hasta el carrito de la anestesia, así de ese tamaño, de tan grave está la situación. Pero ahí también influye mucho, doctor, perdone que lo interrumpa, el tema de los sindicatos, el personal de sindicatos. Yo no tengo nada en contra de los sindicalizados, pero también ellos son los que hacen un robo hormiga. ¿Cómo luchar con esas mañas de corrupción que sigue permeando, pernotando ahí los integrantes de los sindicatos? Porque yo entiendo los derechos de los trabajadores, absolutamente de todos, porque todos tienen sus derechos, pero también ellos han cavado la tumba del México que hoy vivimos en una corrupción, los sindicatos. Ahí, ¿cómo usted está trabajando? ¿Cuál es el diálogo? Porque sé que hay 2 sindicatos en el ISSSTE, o 3, no sé exactamente, pero conozco muy bien de 2. Uno, el que obviamente ha permeado durante años, y hay otro que está luchando por rescatar, digamos así, la dignidad de los trabajadores, de las enfermeras, camilleros y demás. Claro. Sí, efectivamente, el tema de personal es un tema importante en el instituto. No habría que generalizar, hay extraordinarios trabajadores, médicos, enfermeras, personal operativo extraordinario, pero lo que hemos insistido y lo que hemos planteado es una nueva política laboral, fincada en la mística de servicio, en los principios, en síntesis en el amor al prójimo. Ver al derechohabiente no como un folio, no como un expediente, sino como un ser humano que va a ser atendido.
Recordemos que uno de los problemas que tenemos en salud, el 70% de los padecimientos son psicosomáticos. Entonces, si nosotros generamos una atención de calidad y calidez, pues tiene que ver con una nueva cultura laboral que hemos estado implementando en el instituto, fincado en lo que he dicho. Eso es muy importante, es fundamental para nosotros. Y en eso estamos avanzando. Efectivamente, hubo mucho robo hormiga de medicamentos, robo de, por ejemplo, marcapasos, ¿no? Se los llevan y los aplican en la privada, como dicen, ¿no? Y todo eso lo hemos estado pues ya poniendo alto a esta situación. Hemos estado denunciando, hay denuncias ya ante la Fiscalía de Servidores Públicos, ¿no? Y hemos estado atacando esa parte fundamental de la corrupción. Pero lo que más queremos importante es eso, una nueva cultura laboral fincada en eso. Si no, no avanzamos. No es un tema fácil, pero es un tema que sí debemos insistir de manera muy importante para nosotros. Creo que es el tema central con respecto a los trabajadores del ISSSTE. Reitero, hay extraordinarios trabajadores que durante años han hecho una extraordinaria labor, pero hay algunos que efectivamente se generan. Los sindicatos pues están cambiando, yo creo que el país se está transformando, los sindicatos se están transformando también, y yo creo que hoy el ejercicio de elegir líderes de manera democrática pues es un elemento sustantivo y fundamental de involucrarse en los temas internos de los sindicatos, los trabajadores. La autoridad pues, es respetuosa de la vida interna de los sindicatos. Nosotros ahí no nos metemos y en ese sentido apoyaremos con una estrecha colaboración y relación entre ellos con eso. En el centro de la discusión, los seres humanos, los derechohabientes, es lo más importante, ¿no? Hacia eso vamos. Vamos este año, en el segundo semestre del año, estamos viendo políticas muy importantes de remodelación y ampliación del primer nivel de atención, y el 2023 estamos viendo la posibilidad de, hemos detectado 10 estados en situaciones muy críticas de infraestructura, que vamos a actuar de manera importante, vamos a revisar 7 hospitales generales, ver si hay 1 o 2 sustituciones urgentes. Una es en el estado de Guerrero, efectivamente, que tenemos problemas serios en el hospital de Guerrero, y otra es en Tamaulipas, donde tenemos la infraestructura muy dañada de muchos años y que desgraciadamente yo digo que los hospitales del ISSSTE son crónico-degenerativos. Les arreglamos el aire acondicionado y se revientan los ductos, les arreglamos el hidroneumático y se revientan las tuberías. Ya son hospitales que ya cumplieron su vida útil, muchos de ellos, y que estamos en esa tarea por instrucción del presidente de mejorar las instalaciones y la construcción de algunos hospitales nuevos por sustitución. Creo que eso es muy importante. Y decía de la privatización del ISSSTE y del sector, así fue, silenciosa. O sea, el Estado mexicano tiene que regresar otra vez la rectoría. Y es más, mi visión en lo personal, creo que debemos ir hacia el sistema único de salud. No podemos seguir con un sistema de salud fragmentado. ISSSTE, Seguro, Pemex, Ejército, Marina, estados, hasta municipios. Necesitamos generar eso porque eso va a permitir la homologación de procedimientos de clínica y práctica médica, la homologación de compras consolidadas, la homologación de infraestructura, la homologación de salarios y por supuesto una mejor atención. Eso es muy importante. Creo que a mediano plazo se tiene que orientar hacia allá y poner en el centro la prevención, porque pues hoy el tema es ese, ¿no? O sea, la medicina, el derecho humano a la salud no es una mercancía, es un derecho que tenemos que fortalecer los estados y tenemos que orientar hacia allá. Hoy está, si no hay enfermos no hay negocio, ese es un problema. Y también mi posición personal es, no hay solo una terapéutica, la que conocemos, la alopática, la que le llaman oficial, no, tenemos que ver distintos métodos terapéuticos. La acupuntura, la herbolaria, la homeopatía, la alopatía, la cirugía es un método terapéutico. Tenemos que orientar para que los médicos tengan la posibilidad de tener un arsenal terapéutico con distintos métodos, porque no estamos hablando de enfermedades, sino de enfermos. Es un concepto distinto. Y creo que como un derecho de nueva generación al pueblo de México sería, salvo mejor opinión de ustedes, que el ciudadano pueda decidir con qué método terapéutico se debe de tratar. Eso creo que es algo que se tiene que impulsar de manera muy importante en el país y esa es la visión de nosotros y poner en el centro de la discusión eso. Un dato nada más para finalizar. La Organización Mundial de la Salud, su financiamiento debe de ser por los estados-nación
Solo el 18% de su financiamiento viene de esa fuente. El resto son privados. Imagínense en manos de quién están las políticas públicas en salud a nivel mundial. Es un problema. Creo que ese es un tema muy importante que debemos de orientar. Debe ser de rectoría del Estado las políticas públicas en salud. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tendríamos una última pregunta, por favor, para cerrar. Sí, con el doctor, con el director del ISSSTE, del Infonavit. Dos cosas. A mí me preocupa el tema de veces salario mínimo. Usted como director del Infonavit, ¿cuál es la salida o la proyección que podría tenerse para eliminar ese tema, ese rango de veces salario mínimo? Porque eso es prácticamente lo que se está comiendo a los derechohabientes. Compran una casa de 300,000, 400,000 pesos, 900,000 pesos, según sus posibilidades económicas, y alrededor de 30 años pagan lo doble y lo triple. ¿Cuál es la posibilidad de que usted como director proponga al Congreso, a los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores, para que exista una iniciativa de ley para que haya un cambio? Porque pareciera que eso pues va a seguir y pareciera que entonces la transformación que prometió el presidente pues no llegó, o sea, prácticamente se quedó ahí. Y tengo otro tema rapidísimo para no quitarle más tiempo. En abril o mayo de este año yo le vine a decir aquí al presidente de un migrante mexicano que vivía en el estado de Chicago, y ahora se cambió a Texas. Usted vino a decir aquí, director, que su caso estaba resuelto. Yo lo vine a poner, supongamos que hoy, y mañana asiste usted y dice que el tema ya estaba resuelto. La verdad es que no es cierto, el tema no está resuelto, se vino a mentir aquí. El tema es que el señor delegado en Veracruz, Eric Porres, envió a Juan José González. Hoy siguen molestando al señor. El señor está en disponibilidad de pagar la deuda con el banco Scotiabank y con ustedes, pero pareciera que no hay una resolución, no hay una respuesta. Y aquí pues pareciera que el presidente pues todos los días dice que son héroes anónimos los migrantes, y la verdad es que son héroes porque nos mandaron 60,000 millones de dólares durante la pandemia, y pareciera que un caso no lo pudiéramos resolver cuando su madre tiene 80 años, él está trabajando en el extranjero como chef, como lavaplatos, full time, part time, y aquí usted vino a decir que estaba resuelto el caso, y la verdad es que hasta este momento el caso no está resuelto, y por el contrario, pues ya corre el riesgo de que al rato o mañana lo saquen de la casa. ¿Qué me puede responder sobre estos temas? Muchas gracias. Previo a la respuesta por parte del director del Infonavit, quisiéramos hacer una síntesis, digamos, en materia de lo que corresponde la Política Nacional de Vivienda. Si bien hay casos particulares que hay que atender por cada una de las diferentes instituciones, creo que sí es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho de poder disminuir en 1 millón lo que corresponde al rezago habitacional a nivel nacional. Esto quiere decir que hay, sí, sin duda alguna, un esfuerzo importante por seguir haciendo en coordinación en materia de vivienda. Hay mucho trabajo que falta por realizar, pero que el gobierno federal ha encaminado, digamos, el trabajo en poder atender el rezago a nivel nacional. No es de sobra señalar que en uno de los principales indicadores del Coneval desde el 2018 al 2020, la reducción particular del rezago habitacional se vino a la baja en este periodo. Sin más, me gustaría que eso se pudiera quedar aquí, que lo pudiéramos tomar ese dato duro. Y para concluir, le cedería la palabra al director del Infonavit, a Carlos Martínez, para que pudiera hacer respuesta particular a este último cuestionamiento. Muchas gracias a todos. Bueno, sobre el primero, lo veíamos en la presentación, ya no hay créditos en vez de salarios mínimos. Entonces, digamos, ese problema para las nuevas generaciones ya no existe. De hecho, cuando se reformó la ley del Infonavit en 2020 y empezamos con un nuevo esquema de crédito en pesos en mayo de 2021, como sabes, hoy los créditos tienen una característica completamente distinta.
Bueno, porque son contratos de crédito firmados previo a la reforma que hay en pesos. Entonces ya las nuevas generaciones, lo que te diría es que para todos los créditos nuevos están en pesos, están en tasas mínimas, o sea que empiezan las tasas progresivas, quien menos gana menos paga de tasa de interés, empezando en el 1.9%. El pago, el descuento patronal o la aportación patronal se va directo a amortizar capital y por lo tanto va reduciendo aún más el saldo insoluto del crédito con el tiempo y por lo tanto los trabajadores de la primera mensualidad ven bajar su saldo insoluto y el pago que tienen que dar, además de que está hecho de tal manera que no aumenten, más bien que sean mensualidades congeladas a lo largo del contrato. Eso es todos los nuevos créditos. ¿Qué pasa con los viejos créditos? Bueno, ahí iniciamos con el presidente de la República el programa de responsabilidad compartida, que es el que decía hoy o que decía al inicio de la presentación. Este programa hemos convertido ya 340,000 créditos, de esos que están en salarios mínimos, los hemos convertido a pesos. Con esta conversión lo que se hace es descontar, digamos, el saldo excedente por las capitalizaciones del salario mínimo, se les hace un descuento al crédito y se deja ya en una mensualidad congelada sin aumentar el plazo del contrato originalmente pactado. Que de esta manera se han condonado 63,000 millones de pesos de deudas de 340,000 familias. Ahorita está el programa abierto, cualquier trabajador que tenga un crédito en salarios mínimos puede acceder a mi cuenta Infonavit y convertir su crédito a pesos. Ahorita, ¿cuáles estamos todavía trabajando que no aplican hoy? Son los créditos que se cofinanciaron o que se coparticiparon con la banca privada. Estamos ahorita trabajando con los bancos para que también puedan entrar al programa. Pero digamos, de un universo de 3 millones, 2.5 millones, que son los que financió el Infonavit con recursos propios, entran al programa y pueden cambiar su crédito de salarios mínimos a pesos. Y ahí nos ayudaría mucho que ustedes como periodistas nos ayuden a difundir este programa para que las personas se puedan meter. En mayo iniciamos la nueva etapa del programa con las nuevas reglas de operación y a partir de mayo al día de hoy se han convertido 58,000 créditos y ahí lo que les diríamos es que pues podamos difundir más, que a través de mi cuenta Infonavit pueden cambiar. No, se quitaron precisamente a partir de mayo, exactamente. No. 10 años, que tenía que tener 10 o... No, esos candados ya se quitaron, o sea, por eso en mayo anunciamos el relanzamiento, la nueva etapa, las nuevas reglas de operación del programa. En el primer año los créditos tenían que tener al menos 15 años, en el segundo año tenían que tener al menos 13 años y en este tercer año de aplicación del programa ya no hay restricción de temporalidad de los años del crédito, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque ahí ya cualquier crédito sacado antes de 2017 que esté en salarios mínimos se puede convertir a pesos con beneficios a su saldo, a su mensualidad o a ambos, dependiendo del tiempo del crédito y de la historia del crédito. Sobre el compañero Alfonso, que fue el compañero migrante, que yo vine aquí efectivamente de la parte del Infonavit y me quedo con la queja sobre el delegado de Veracruz que mencionas, pero el crédito estaba cofinanciado precisamente con Scotiabank y con Infonavit. Del lado del Infonavit resolvimos y hablamos, lo que viene a decir aquí en el Estado fue que habíamos hablado con los directivos de Scotiabank para que pudieran aplicar una reestructura. La parte de Scotiabank, el banco ya lo había mandado a un asunto jurídico judicial. Entonces, para el banco era un poco más complicado porque incluso ellos ya no tenían la propiedad del crédito, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros seguimos trabajando también con Scotia para que le hagan una reestructura similar a la que nosotros le aplicamos del lado que le corresponde al Infonavit, ¿no? Entonces ahí sí, yo me quedo con la queja que mencionas, pero sí es importante que ese crédito no era 100% de nosotros, sino era conjunto con… Yo insisto, el señor Alonso no se niega a pagar. No, yo sé que no, hablamos con él y de hecho… Exacto. Tiene 2 trabajos, full time, exactamente. Y está dispuesto a pagar. Y ahí el asunto es ver con Scotiabank la parte jurídica, porque ellos fueron a demandar. Nosotros no habíamos ejercido ninguna acción jurídica por parte del instituto y por eso pudimos apoyarlo del lado de la parte de nuestro crédito, pero nuestro crédito corresponde al 30% del total, el resto
está en esta institución financiera, quienes ya habían demandado ante instancias judiciales. Entonces, ahí el proceder es distinto porque ya no se trata solamente de una parte financiera netamente que pueda ayudar al trabajador, sino se trata de un caso donde pues se tendría que buscar algún arreglo por la vía judicial, y el compañero pues vive en Estados Unidos, estaba en ese momento trabajando en un restaurante cuando platicamos con él, y los casos judiciales, al ser él el titular, pues se requería venir o tener un poder consular quien lo represente aquí en México, etcétera, ¿no? Yo me comprometo a hablar con él otra vez, apoyarlo con Scotiabank, y sobre todo me llevo la queja porque ahí sí, pues no tienen por qué hacer ninguna acción de molestia contra él. Al contrario, estamos en toda la disposición de apoyarlo, y de la parte del Infonavit se apoyó, y de la parte de Scotiabank, ahí, aunque Scotiabank también está en la voluntad, porque hablamos con los directivos, está el tema que estaba ya en un juzgado, ¿no? Entonces ahí cambia un poco la cosa. Muchas gracias. Haremos un breve comentario. Nos pide el doctor Centeno dar réplica. Muchas gracias, doctor. Y con eso terminaríamos. Gracias. Comentar con Han, ninguno de los que tienen crédito con el FOBISTE se les retirará su vivienda, ¿no? Durante nuestro proceso, que hayan hecho el crédito con nosotros, que no se preocupen. No se les va a retirar ninguna vivienda, ni mucho menos, que estén tranquilos. Tenemos esa sensibilidad para entender y ir caso por caso, pero la vivienda está garantizada para ellos, no tienen problema y no la van a perder con el FOBISTE. Es un problema de ellos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Con permiso. Gracias.